Gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Eso, venga. Ay, espérenme, está medio choto. ¿Me queda? Ahí estamos. Hoy traigo una nueva propuesta de video. Bueno, como saben, soy estudiante de letras hispanoamericanas y muchas veces parte de la responsabilidad de un estudiante de la literatura es dar a conocer la literatura. En este caso, yo vengo a hablarles sobre el boom latinoamericano. La cosa es que hace 2 años yo ya había hecho un video al respecto. Solo que cuando lo entregué, mi profesora me hizo unas cuantas observaciones y me gustaría abordarlas y desarrollar un poco algunos aspectos que creo que merecen un poco más de atención. Así que se los presento. Todos conocemos al menos un poco la historia de nuestro continente América. No me acordaba lo largo que tenía el cabello, no manchen. Y ese collar, aquí lo tengo. Oigan, aquí está la piedra, todavía tengo pendiente volver a hacerle los alambritos y conectarlo, porque todavía tengo el hilo por ahí. No lo encontré ahorita, pero por ahí está. Este es mi corazón, oscuro, como mi alma. La mamada, la mamada. Por si cualquier cosa, yo soy Rodrigo Ábalos, estudiante de Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Colima y actualmente curso el 7º semestre. Este video es para la clase de escritores del boom latinoamericano. Los europeos llegaron creyéndose dueños del territorio y a base de muerte, destrucción y traición lo lograron. Específicamente esto ocurrió en 1492, donde empieza uno de los conceptos que más hemos conocido hasta ahora, que es el mestizaje. Durante casi 3 siglos, Latinoamérica no fue más que una cultura esclava. Lo que se hiciera en los territorios españoles se hacía aquí. Lo que se prohibiera en los territorios españoles se prohibía aquí. Incluso había cosas que se prohibían aquí y allá se podían hacer tranquilamente. Y cuando finalmente en 1821 logramos independizarnos de ese régimen, la cosa tampoco cambió mucho que digamos. En el caso de México, mi país, se siguió teniendo una cultura muy eurocentrista. Y un gran ejemplo lo tenemos en el Porfiriato. Díaz amaba tanto la cultura francesa que basó todas sus construcciones en copiar lo que hacían allá. Todas sus construcciones están por completo influenciadas por ellos. Y esto pasaba en todas las artes: la música, la arquitectura, la pintura y el arte en la que me voy a centrar yo, que es la literatura. Cualquier escritor, cualquiera que pudiera salir de México, se iba a Europa, Francia, Italia, donde se les ocurra, y regresaba con una nueva corriente literaria. Jamás hemos creado una cultura literaria hasta los 1900. Aquí viene la primera corrección, ¿ok? La primera corriente literaria que se originó en Latinoamérica fue el modernismo. En 1888 se publica por primera vez la novela Azul. La escribe Rubén Darío y esta se considera fundacional del modernismo. Ahora, a lo que me refiero con lo de que un autor se va y regresa con una nueva corriente literaria es a que traen una nueva corriente literaria para nosotros, porque en realidad esa ya se está llevando a cabo en Europa. Pero por ahí del 1910 y el 1920 comienzan a nacer los escritores que le traerían la verdadera gloria a Latinoamérica. Comenzarían a descubrirse a sí mismos y su cultura, que demostrarían que en realidad somos capaces de crear por nosotros mismos y que tenemos demasiado para compartir al mundo, sacarnos finalmente de ese esclavismo cultural. Latinoamérica por primera vez en la historia se convertiría en la influencia del mundo. Reitero, segunda, es la más conocida, el boom es la más conocida, pero fue la segunda. Cuando en 1959, tras la Revolución Cubana, comenzara el boom latinoamericano. Ahora, aquí creo que no le di la suficiente importancia, ay, disculpen el temblor, creo que no le di la suficiente importancia al tema de las revoluciones. La verdad es que el boom latinoamericano como tal surge gracias a esas ideas revolucionarias. En sí es una revolución, es ir en contra de lo que usualmente estamos acostumbrados o de lo que se nos impone. Y la verdad es que los mismos mexicanos durante mucho tiempo impusimos nuestra realidad con base en cómo se veía desde el extranjero. Que por cierto, hablando de revoluciones, ya no tengo mi bigote independizador, pero la independencia es un estilo de vida. Yo soy Rodrigo Ávila. Hola Rodrigo Ávila, yo soy Rodrigo Ábalos, estudiante de Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Colima, y me gustaría darles la bienvenida a mi proyecto de difusión cultural.
ya dijimos, el boom latinoamericano es una época en la que los autores latinos intentaron reconocerse a sí mismos, reconocer su cultura, apreciar su naturaleza, sus paisajes, todo lo que tenía que ver con su realidad. No nada más fue un cambio de pensamiento o una corriente, fue también un suceso de la imprenta, es decir, todos los libros que se escribían en Latinoamérica eran traducidos a al menos 5 idiomas. Gabriel García Márquez, por ejemplo, se encargó de presumir la naturaleza de Colombia en Cien años de soledad o Crónicas de una muerte anunciada. Tras haber leído completa Cien años de soledad, me atrevo a decir que en realidad la que más enaltece la naturaleza o belleza de Colombia es Crónicas de una muerte anunciada. Cien años de soledad se centra más en el conflicto existente entre el futuro y el pasado, lo que se vivió mucho en América Latina porque estábamos cerca de un país súper avanzado en cuanto a lo tecnológico que es Estados Unidos, mientras al mismo tiempo teníamos, y hoy en día seguimos teniendo, pueblos a los que la tecnología les tardó en llegar. Entonces tenemos este conflicto, lo seguimos teniendo, pero en su momento, en el tiempo de las revoluciones, fue todavía más remarcado. Y obviamente este conflicto se vio en muchos otros países y es por eso que estas novelas fueron universales, porque resultó que los problemas o los conflictos que nosotros estábamos viviendo también los estaban viviendo otros países y fue por eso que se pudo traducir a otros lenguajes. Y es Gabriel García Márquez quien trae el realismo mágico, la primer corriente literaria que se contagia a Europa, ¿ok? Es la primera vez que compartimos, es la primera vez que algo creado en Latinoamérica es tomado o adoptado por el mundo, no solo los europeos. Reitero, segunda, pero también quiero mencionar aquí, no confundir realismo mágico con real maravilloso, son dos cosas completamente distintas, ¿va? De hecho estoy pensando hacer un video al respecto, pero ya para otra ocasión. Julio Cortázar llega a representar a Argentina, el más cosmopolita de este grupo, tiene como novela principal Rayuela. También tenemos a Mayo Vargas Llosa, un ex estudiante militar que llega bien belicón con su cuento Los Jefes, está muy chido, tienen que leerlo. Yo secundo al Rodrigo de hace 2 años. Busquen Los Jefes en internet, les aparece como PDF. Está muy padre, siento que es algo que yo hubiera hecho en primaria. Y su novela principal es La ciudad de los perros. Por supuesto que los invito a leer toda la obra de estos autores. Yo ahorita estoy leyendo Cien años de soledad y está muy buena, está picosita. La verdad sí se siente la maestría, sí es otro nivel en cuanto a literatura. Claramente tengo que concentrarme en un autor y como buen mexicano, amante de la cultura prehispánica y a punto de comprarme mi propio macuahuitl, les voy a hablar de Carlos Fuentes. Él llega al mundo el 11 de noviembre de 1928 y aunque habrá muchos por ahí sabiendo que en realidad nace en Panamá, la verdad sus dos padres eran mexicanos y además su infancia se la pasó entre distintos países como Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. No es hasta su adolescencia que regresa a México y es aquí donde estudia la facultad en Derecho y también se va a Suiza para estudiar su maestría. Pero está muy claro que la cultura mexicana se mantuvo como una base muy firme. Esto es también algo que me parece necesario resaltar. Anteriormente los mexicanos que se iban a Europa o Estados Unidos o donde fuera, lejos de Latinoamérica, regresaban con algo de fuera hacia adentro. Pero estos autores que se fueron, de cierta manera, adquirieron un mayor aprecio por la cultura originaria que ellos tenían. Y desde fuera vemos y nos damos cuenta de que en realidad, a pesar de todos los problemas que tenemos como países, tenemos muchas cosas muy valiosas, muy bellas y somos afortunados de haber nacido en estos países. De todas formas, todos conocemos la frase de que los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Pero es precisamente esa fidelidad a su cultura mexicana la razón por la que yo quiero compartirles a ustedes sus obras. Y es que es precisamente esto lo que nos impulsa a crecer como personas sin necesidad de estar queriendo vivir como viven en Francia o queriendo vivir como viven en Estados Unidos. Que empecemos a valorar lo que tenemos aquí, porque tenemos un montón de cosas. Tenemos ríos, tenemos mares, tenemos montañas, tenemos volcanes nevados, tenemos volcanes activos, tenemos terremotos. Hasta eso no se dice. Que por cierto, ahorita estamos en septiembre, dejen toco madera, no voy a hacer. Ahora, el cuento del que les quiero hablar es Chacmol, un cuento que me parece perfecto porque Carlos Fuentes es capaz de unir la cultura prehispánica, ¿ok?, que nosotros vemos tan lejana, con la cultura actual. Chacmol es una estatua tallada en piedra por mayas, cuyo nombre significa el camino o el sendero del agua.
No puedo leerles aquí el texto completo, pero lo que sí puedo hacer es explicarles que en esta historia nos centramos en Filiberto, un señor que trabajaba en una secretaría de la que es despedido, al parecer porque mostraba comportamientos de locura e incluso robo. Poco tiempo después de ser despedido, termina muerto en el mar de Acapulco. Ya cuando lo van a regresar a su casa para enterrarlo, uno de sus amigos se atreve a tomar su diario y leerlo. Gracias al diario descubrimos que en realidad Filiberto era un apasionado de la cultura prehispánica y que quería conseguir un chacmol, la estatua que les dije antes, pero cuando lo consigue es demasiado grande y tiene que dejarlo en el sótano. Seguimos en el diario, y en este diario Filiberto nos narra que el chacmol sigue en el sótano, pero que sin ninguna explicación aparente, además de su antigüedad, las tuberías están comenzando a explotar. Obviamente las tuberías se rompen, se sale el agua, se inunda y termina llegando hasta el sótano, donde el chacmol comienza a mojarse. Filiberto intenta convencerse de que está desvariando, pero entre más agua llega al chacmol, más vivo parece estar, hasta que un día cobra vida por completo y se convierte en el inquilino de Filiberto. El problema era que, así como esta estatua, o bueno, ya hombre, podía narrar historias muy interesantes de la cultura prehispánica, también podía ser un dolor de cabeza si es que faltaba el agua. Si se preguntan dónde está nuestra cultura, porque pues yo estoy hablando desde nuestra cultura, no desde lo que él escribe. A ver, técnicamente hablando, sí estoy discutiendo desde lo que él escribe, pero él escribe acerca de la cultura. O sea, estoy hablando de la cultura a través de lo que él escribe. Les puedo mostrar unos fragmentos específicos. No podemos negarnos al hecho de que hoy en día tenemos una gran habilidad para meter palabras o incluso frases de otros lenguajes y adueñarnos de ella como si fueran propias. Un ejemplo muy gracioso es el, espero que lo hayan escuchado, People is nice, que realmente proviene de People is nice. O sea, lo escuchamos en inglés, lo tradujimos al español como pudimos y ahí se quedó. Y en este fragmento tenemos el clásico pensamiento supersticioso. No pueden negarme que alguna vez alguien les dijo no pases debajo de la escalera porque da mala suerte. Pero lo que más se disfruta de este texto es que la cultura antigua parece como realmente es. Según la cosmovisión maya y mexica, los dioses no eran miel sobre hojuelas. Si en algún momento tenías una sequía muy grande y querías que lloviera, ibas, le entregabas tu sacrificio para que te trajera buena lluvia, tu tirita, sin mucho viento, que te pudieras chingar tu chocolate ahí tranquilamente. Hablando de chocolate, si tienen la posibilidad de probar el cacao con leche, no encuentro mejor que eso. ¡Mua! Entiendo perfectamente por qué los prehispánicos agradecían a los dioses. De verdad es tan delicioso que te dan ganas de agradecerle a quien sea. Un orgasmo culinario. Porque estaba la otra cara de la moneda. Así como te podían dar algo bonito, algo bueno, algo productivo, te podían traer una tormenta de vientos de 100 kilómetros por hora, con granizo, trueno y terremoto. Ahorita que lo pienso, ese video lo hice cuando recién había ocurrido lo del terremoto del 2021. Por eso los traía tanto en la mente. Eran entes que aparecían muy destructivos, pero de repente aparecían muy benéficos. Y es que si se dan cuenta, en muchas imágenes de la cultura, como el calendario del sol, por ejemplo, no ponen a un dios irradiando de amor como se nos presenta normalmente, o un dios tranquilo, pacífico, que es comprensivo. No, nos muestran esto. O sea, es que velo, o sea, se ve que te va a hacer algo. Tiene cara como de niño que acaba de hacer una daga y te saca la lengua, de que lo disfrutó, de que ve cómo le estás diciendo que no, pero lo sigue haciendo. Así parecen, así tienen la cara. La verdad se los recomiendo muchísimo. Chacmol es un gran texto si es que disfrutan de las culturas. Y aunque no lo hagan, la verdad es que literariamente hablando es muy bueno. Y si es que también les gustan las culturas prehispánicas, tanto como a mí, tienen El Naranjo, una novela centrada en la conquista, ¿ok? Ya estamos hablando del encuentro de españoles y mexicas. Pero si te gusta algo más tranqui, algo más fantasioso, más light, digámoslo así, con su amorcito, conflictos entre personajes, tienes Aura. Está en segunda persona, les digo, está también muy buena. Bueno, pues a partir de ella son puros agradecimientos. Y creo que eso yo también lo puedo hacer. Agradezco por el Rodrigo de hace 2 años y por el Rodrigo actual. Aunque hoy en día me gustaría también mencionar que si alguno de ustedes ha tomado un cuento o texto
novela, lo que sea, del boom latinoamericano y les ha parecido algo difícil de leer o de entender, es precisamente porque los escritores se dan cuenta de que parte de la literatura es jugar con el lenguaje. Julio Cortázar es el que lo lleva al mayor extremo, se inventa un lenguaje completamente nuevo. Pero también Márquez lo lleva en cuanto a sus oraciones súper extensas, párrafos larguísimos. Todo esto es experimental. Y otra de las razones por las que me parece admirable el trabajo de estos autores es que ya sea mediante entrevistas reales, biografías reales como la biografía de Godorov, nos damos cuenta de que los autores hicieron todo este proceso de manera consciente. Es conocido de dominio público que Gabriel García Márquez pasó años buscando la forma de redactar 100 años de soledad. No es tan complejo, la verdad es que si le ponen la suficiente atención se van a ir acostumbrando a esa prosa. Tampoco las recomendaría como primera novela a leer. Yo les diría que se vayan de poco a poco. Si leen Wattpad, pues se metan a otras novelas tipo misterio, todo eso. Estas yo las pondría en un nivel intermedio o incluso alto. Las que pongo más altas son las del Siglo de Oro, ahí sí se mancharon, la verdad. Pero sí los invito muchísimo a darle una oportunidad a estas novelas. Y con todo el respeto a los escritores de hoy en día, incluyéndome, creo que muy pocas veces nos damos a la tarea o tomamos la responsabilidad de esforzarnos tanto al momento de escribir. Total que muchas gracias al Rodrigo del pasado por haber creado este video. Muchas gracias a ustedes por haberse quedado hasta aquí. Me dio mucho gusto volver a verlos. Espero que estén bien, que hayan pasado un feliz día de la independencia. Así que es todo, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y viva México, cabrones.